Paz y bien amigos y amigas, amante de las abejas. Feliz año nuevo para todos ustedes y que ojalá que en este nuevo año 2022 logren los objetivos que se han propuesto en su trabajo con las abejitas, que tengan éxito en todos sus proyectos. Agradezco a todos ustedes también que ven los videos que subo, tanto a los que se han suscrito como a los que no se han suscrito. Pues muchas gracias por ver este material y espero que también les ayude un poco en cuanto al trabajo con las abejitas. Tres cosas van a ver en este video. En primer lugar, lo que están viendo allí, el retiro de las trampas que ya tienen abejas y que hace aproximadamente 2 o 3 meses o más que llegaron a esas trampas, que las ando retirando en sus trampas debido a que todavía no hemos tenido la posibilidad de pasarla a las cajitas. Y lo siguiente que vamos a ver son pues otras colmenas que llegaron a trampas en el mes de diciembre. Y finalmente el trasiego de una colmena apis que llegó también a una trampa que había sido colocada para abejas sin aguijón, pero que llegó una apis a la misma. Estas colmenas que estoy recogiendo, esta está en tubo PVC y las otras tres en botellas de refresco. No se ve que tenga abejitas ahí en las trampas, pero es porque ya es tarde. Además de eso, el tiempo pues está frío, entonces por eso no se ven las abejitas. Y como les decía anteriormente, algunas tienen 2 meses, otras 3. Y esta que estamos viendo ya tiene como unos 5 meses de estar ahí en la trampa. Pero debido a que no le hemos hecho las cajitas, me las voy a llevar así en las trampas y luego la vamos a pasar a las cajas respectivas. La vamos a llevar en la trampa para que no vaya a ser de que pase algún amigo de lo ajeno y se la lleve él. Entonces mejor la vamos a llevar así. Ahí están las 4 colmenas. Es otra opción también que tenemos cuando no tenemos las cajas disponibles para las abejitas. Cuando se llega el tiempo necesario, se pueden llevar para la casa en las mismas trampas para luego pasarla a sus cajas respectivas. Ahí las coloqué ya en la casa del amigo. Están colocadas pues en el lugar donde van a quedar después cuando tengamos las cajitas respectivas para ellas. En el mes de diciembre me llegaron 2 colmenas a 2 trampas. Ahí estamos viendo esta, que también en otro video subí cuando andaban las abejas explorando dicha trampa. Y la que vamos a ver a continuación es una colmena que llegó a una trampa donde antes ya había habido otra colmena. La pasamos a caja y luego colocamos otra trampa usada en el mismo lugar, que es la que estamos viendo ahí. O sea que en ese lugar hemos capturado 2 colmenas. Eso es importante también, que en los mismos lugares donde capturamos colmenas sigamos colocando trampas que dan buen resultado. Y en esta trampa estamos viendo que llegó una colmena Apis mellifera. Ahí están las abejitas cargadas de polen que están entrando a la trampa y les cuesta entrar, pero escogieron ese lugar para vivir. Así que también sabemos que cuando colocamos trampas para que caigan abejas sin aguijón, tenemos la posibilidad de que llegue ahí una colmena Apis mellifera
Esto sucede debido a que la trampa tiene suficiente espacio. En este caso, la trampa es de 1 galón, o sea, de 5 botellas. Entonces tiene suficiente espacio y pueden vivir bien ahí dichas abejas, aunque sabemos que estas colmenas crecen y que el espacio va a ser insuficiente para ellas. ¿Y qué hacer si acaso llega una colmena apis mellifera a una de las trampas que nosotros hemos colocado? Bueno, si uno es un apicultor, entonces se siente contento de que llegue una colmena apis mellifera. Después hace el trasiego, la coloca en un núcleo y se la lleva para el apiario. Eso es lo que estoy haciendo yo ahí, sacando la colmena del árbol donde está, de donde está la trampa. Luego sacar la colmena de la trampa y colocarla en una caja y retirarla después de ahí, llevándola al apiario. Pero si acaso uno no es apicultor, entonces, ¿qué debe de hacer? Bueno, lo primero pienso que es tomar las precauciones necesarias, no dejar que a la trampa se acerquen niños y también no acercarse uno a la trampa si no tiene el equipo necesario, especialmente el velo, para poder protegerse de las abejas. Y en segundo lugar, buscar a una persona que sepa del manejo de dichas abejas apis mellíferas, o sea, a un apicultor, para que él pueda hacer el trasiego de la colmena, colocarla en un núcleo y se lleve dicha colmena para un apiario. Así estaremos salvando una colmena y no entrar en pánico como hacen algunas personas que cuando ven eso, que llega una colmena cerca de su casa, entonces le prenden fuego o la matan echándoles químicos, pues eso no se debe de hacer. Hay que salvar a las abejas. Ahí están viendo la colmena dentro del galón. Ahí se ven los panales. Se sentía mucha calor en el galón cuando lo toqué. Por eso al principio del video se ve de que escurre un líquido por otro orificio debido a la humedad que tenía la colmena por el calor en la misma dentro de la trampa. Lo que a continuación verán en el video es el trasiego de la colmena de la trampa al núcleo. Esto lo realicé el día 8 de diciembre del 2021. Ayer, 6 de enero de 2022, revisé la colmena y va creciendo bastante bien. Cuando uno extrae una colmena apis mellifera, normalmente coloca los panales de acuerdo a cómo los encuentra de donde está sacando la colmena, para que la colmena pues no se estrese y pueda seguir trabajando bien. En este caso tenía 4 panales pequeños, entonces lo que hice fue colocar 2 en un bastidor y otros 2 en el otro bastidor y colocar también 2 cuadros con cera estampada. Como les dije, lo normal es colocar los panales de acuerdo a cómo uno los encuentra, en este caso en la trampa. Pero yo lo que hice fue colocar 2 en un bastidor y otros 2 en el otro debido a que eran muy pequeños. No afectó a la colmena en el sentido de que ahí está todavía, ya casi al mes de haber hecho el trasiego. Bueno, amigos y amigas, espero que sigamos con esta buena costumbre de colocar trampas para capturar abejas. Ya no sigamos destruyendo el bosque, botando los árboles donde hay abejas. Más bien, los necesitamos. Hay que seguir reforestando, especialmente con árboles nativos
ya que también las abejas nativas necesitan de ellos. Procuremos no reforestar con árboles extranjeros que muchas veces más bien perjudican a las abejas. Y muchas gracias por ver el video y espero que cada día sigamos aprendiendo más sobre esta bella labor de trabajar con las abejitas, tanto con las abejas sin aguijón como también con las apis melíferas. Que Dios les bendiga y éxitos en sus planes para este nuevo año.